Damos la gloria al que vive para siempre. Amén. Vamos a mover un poquito la pizarra. ¿Ahí? Ok. Saludamos a todos los que se van conectando por internet. Amén. Esta noche preciosa. La escuela del reino. Y antes que se me olvide, todos los que son de esta congregación, que estén mirándome por internet, los quiero aquí en persona, ¿saben? No se me queden en sus casas. Es muy importante que hagan actos de presencia aquí. Lo único que te puede retener en tu casa es que tengas una situación más allá, ¿verdad? Pero si tú estás sin hacer nada, se supone, me perdono que están por internet, que estén aquí. Porque esta escuela del reino es sumamente importante para todo el mundo, pero también para los que son de aquí. ¿Ok? Esto es un requisito. Si usted quiere ministerio en este lugar, tiene que asistir a esta escuela del reino. No hay otra. Así que voy a espero, ¿verdad?, de ustedes que los que son de aquí puedan llegar. No se queden en su casa a menos que tengan situación, ¿verdad? Las situaciones que a veces imprevistas que llegan, pero exactamente una fuerza mayor me dicen por aquí. Por eso, si usted es de los que simplemente se siente en su casa tranquilo y quiere verlo por internet y no tiene ningún tipo de problema, de enfermedad, lo que sea, se supone que usted esté aquí, no en su casa. Así que espero que puedan entender y puedan asumir su responsabilidad. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Padre eterno y bueno, precioso y poderoso, maravilloso. Te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la corrección de tu palabra, porque estás revelando cosas tremendas. Nos estás corrigiendo en doctrinas, en cosas que hemos aprendido mal. Yo sé que esto es parte de la restauración de todas las cosas. Y tu palabra se está restaurando. Tú quieres que tu pueblo no judío pueda salir de toda influencia romana, griega y todas las cosas que especialmente Roma o la Iglesia Católica tergiversó y cambió, y que podamos recibir la palabra tal y como tú la inspiraste. Así que te damos gracias por esta escuela del reino y por lo que hemos aprendido y lo que todavía nos falta para aprender. Toda la gloria es para ti. Esta noche la mesa está servida, nos sentamos, Señor, y tú eres nuestro maestro, que nos va a dar el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Gracias. En Jesús, amén y amén. Y amén. Aquí les dejé algunas cositas muy interesantes, vamos a irlas viendo poco a poco. Y esto que comienza aquí es fundamental. El Eterno ya nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Ya nos lo ha dado, ¿ok? Lo otro es la vida en el reino, no, ese no es bien grande, no comienza con lo que nosotros podemos hacer para el Eterno, sino con lo que el Eterno ya ha provisto para nosotros en Yeshua. Ahí es donde comienza lo que es la vida en el reino. Y esto es interesante, se lo puse aquí. Tenemos naturaleza divina, al que le interesa el hebreo, pues te va Elohi, o Elohí, o Elohí, es de aquí para allá. Aquí está escrito en hebreo y el sonido, por si le interesa tener esa nota adicional. Bien, vamos a ir a segunda de Pedro 1:3 para que veamos algo sumamente interesante que el apóstol habla aquí. Dice esta versión, segunda de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dos cosas, la vida
y a la piedad. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Nos fue dado todo eso, lo que pertenece a la vida y la piedad, a través de su poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. Segundo texto, el 4, 2 Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Mira qué interesante. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Dos textos hermosos, hay mucha carne, como dicen los judíos y los rabinos. Hay mucha revelación ahí, hay mucho que desmenuzar. Así que vamos a ir poco a poco para ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través del apóstol. Amén. Sí, que segundo de Pedro 1, 3 y 4 enseña varias verdades importantes sobre la vida en el reino, la vida que debemos de vivir en Yeshua, ¿ok? El texto dice que el Eterno, por su poder divino, obviamente es a través de ese poder, nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad que se menciona ahí, ¿ok? Y que mediante sus preciosas promesas podemos participar de la naturaleza divina y escapar de la corrupción del mundo causada por los malos deseos, básicamente. Ok, vamos a ver las enseñanzas principales ahí. Número 1. Dios provee todo lo necesario para la vida espiritual. Por eso que yo siempre he enseñado que la verdadera espiritualidad comienza cuando naces de arriba, del espíritu. Si eso no ha ocurrido en tu vida, pues tú vives una falsa vida espiritual. No hay tal cosa como una vida espiritual separada del Espíritu de Dios. ¿Ok? Así que, número 1, Dios provee todo lo necesario para la vida espiritual. Te quiero decir aquí que el creyente no depende únicamente de su propia fuerza. El Eterno ya ha provisto los recursos necesarios para vivir de una manera que le agrade. ¿Ok? Y esto incluye su gracia, ¿verdad? Su favor, su palabra, que la tenemos con nosotros, y el Espíritu que procede del Padre. Amén. Y obviamente su promesa. Por eso es que nos da Yeshua, porque Yeshua es un ejemplo de vida a seguir. O sea, Yeshua manifiesta en total plenitud lo que es vivir en una relación íntima con el Eterno, con el Padre. Fuimos llamados a ser imitadores de Yeshua, ¿ok? Ok, número 2 de estas enseñanzas principales. El conocimiento de Yeshua es fundamental. Hay que tener esa revelación sobre Yeshua. Conocimiento claro. Así que Pedro, el apóstol, conecta estas bendiciones con el conocimiento de Yeshua. Mientras más conozcas de Yeshua, más bendiciones llegarán a tu vida, como resultado de ese conocimiento que te lleva a una práctica, a una relación. ¿Ok? Ahora, no se trata de información intelectual, sino de una relación creciente con Yeshua, que va a ir transformando tu vida. Que no es otra cosa, iglesia, que dejar de vivir nosotros y permitir que Él viva. ¿De eso qué se trata? En ese proceso es que vamos entonces realmente creciendo en Él y obviamente las bendiciones serán reales. Punto número 3. Las promesas del Eterno tienen poder transformador. Así que el Eterno no solo hace promesas para el futuro, su promesa fortalece nuestra fe. Amén. Y nos ayudan como creyentes a vivir de acuerdo con su voluntad en el presente. Esas son las promesas. Es como yo no sé cómo decirlo, es como cuando el carro necesita gasolina y le metes gasolina y como que agarra vida, ¿verdad? Pues así son las promesas para nosotros. Nos agarran, nos levantan y nos mueven. ¿Ah?
Sí, exactamente, son garantías, exactamente. Pero hay que aplicarlas. Hay que creerlas y aplicarlas. Que no se quede solamente en el papel ahí con la letra escrita. Sí, punto 4. Que es otro principio que hay aquí. Participar de naturaleza divina, que es lo que yo escribo aquí. Que están esos textos que acabamos de leer. Ahora, voy a aclarar. Esto no significa que los seres humanos se van a convertir en Dios. No es eso. Significa que por la obra del Eterno en nosotros comenzamos a reflejar su carácter, su amor, santidad, justicia y bondad. Comenzamos nosotros a manifestar eso en la medida que vamos rindiendo, vamos entregando, se va avanzando en nuestra vida y va manifestando lo que Él es. ¿Ok? Punto 5. Escapar de la corrupción del mundo. Obviamente el mundo está marcado por los deseos pecaminosos, ¿verdad? Que producen todo tipo de corrupción moral y también espiritual. En Yeshua, el creyente recibe poder para apartarse de ese estilo de vida y vivir de una manera nueva, ¿entiendes? Es un nuevo camino, es una nueva forma de vida, que es la vida espiritual en Yeshua. Entonces, como aplicación práctica aquí, Pedro está diciendo en esencia lo siguiente: el Eterno ya te ha dado todo lo que necesitas para crecer espiritualmente. Confía en sus promesas, conoce más a Yeshua y permite que su carácter se refleje en tu vida. Voy a repetir: el Eterno ya te ha dado todo lo que necesitas para crecer espiritualmente. Punto y coma, confía en sus promesas, conoce más a Yeshua y permite que su carácter se refleje en tu vida. Es muy triste hoy que la gente conoce más de canciones y cantantes que del mismo Señor, porque no les interesa leer la Biblia, pero sí les interesa escuchar mucha música. Porque la música supuestamente los ambienta, y eso realmente, eso es peligroso. Porque no es por la música que tú puedas conocer lo que te va a llevar a una vida de victoria. Es por el conocimiento aplicado en tu vida de su revelación. Sí. A partir de esa provisión podemos crecer en santidad y vencer la corrupción del mundo. ¿Ok? Lo que acabo de decir. En 2 de Pedro 1:3, la palabra piedad, habla de la vida y la piedad, ¿verdad? Si lo miramos desde el término griego, que se refiere a una vida de reverencia y devoción hacia el Eterno. Ahí está, ahí armoniza, ¿verdad? Con el hebreo, que se expresa en la manera de que podamos vivir nosotros. Ahora, no significa ser religioso o cumplir rituales externos, no se trata de eso. La piedad, la real piedad, incluye respeto y reverencia al Eterno. Eso es bien importante. El que vive una vida de piedad, vive una vida de respeto y reverencia al Eterno, le respeta y le reverencia, ¿sabes? 2, obediencia a su voluntad. Se somete y obedece a la voluntad del Eterno. 3, es un carácter que refleja los valores del Eterno. Esa es la verdadera piedad. Y 4, es una relación sincera con Él. Que va a influir en tus acciones diarias. Son esos 4 puntos sumamente interesantes. Cuando Pedro dice que el Eterno nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y la piedad, está enseñando que el Eterno ha provisto todo lo necesario para, número 1, tener vida espiritual en Yeshua. Acuérdense que hemos enseñado que si Yeshua es quien es la vida y en Él tenemos vida,
pues entonces antes de Yeshua no teníamos vida, solamente éramos ¿qué? Seres caminando en existencia, no en vida. La vida es por Yeshua. Así que número 1 es tener vida espiritual en Yeshua. Y número 2, vivir de una manera que honra al Eterno. Siempre es, perdón, este ha sido uno de mis nortes siempre. Yo procuro, yo no soy perfecto, yo me equivoco, me doy las patas un montón de veces, pero yo procuro, yo me esfuerzo en todo lo que yo pueda hacerle de honra al Eterno. Aunque muchas veces conlleve amarrarme la lengua y no expresar unas cosas, cuando uno recibe muchas cosas negativas, ¿verdad? O uno no ve lo que uno quisiera ver, entonces yo me tengo que aguantar y procurar en todo lo que yo pueda hacer de honra al que yo digo que vive dentro de mí. Porque la gente dice, no, si Dios mora en mí, o el Espíritu mora en mí, pues sus acciones no demuestran eso. Siguen siendo carnales y explosivos y arrancan por ahí para abajo, me en Puerto Rico, ¿verdad? Y no le aguantan a nadie y eso no es correcto, eso hay que corregirlo. Si estamos así, hay que corregir eso. ¿Ok? Porque el Señor te ama y quiere lo mejor para tu vida. O sea, en otras palabras, la piedad es vivir cada día consciente de la realidad del Eterno, buscando agradarle en 3 cosas, en tu pensamiento, en tus palabras y en tus acciones. En tu pensamiento, de lo que piensas, lo que vas a hablar y cómo vas a actuar. Vivir cada día conscientes, ¿entiendes? Todo el tiempo conscientes de su realidad. Él está en nosotros, morando en nosotros. Aunque usted no lo vea, aunque usted no sienta nada, porque esto es por fe obviamente, pero tú tienes que tener ese tipo de conciencia, no te puedes esconder de él, sí, está en tu vida, aleluya, ¿ok? Y esto encaja con el contexto de la carta, obviamente, porque en los versículos siguientes Pedro anima a los creyentes a desarrollar cualidades como la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia y el amor. Eso te lo ve ahí mismo, segunda de Pedro, el 1, pero del 5, 6 y 7, dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, ¿ve? Diligencia, añadida a vuestra fe, ¿qué? Virtud. No nos puedes quedar con la fe sola, hay que añadirle virtud. A la virtud, ¿qué? Conocimiento. Al conocimiento, templanza, que tanta falta hace eso. Y a la templanza, paciencia, que mucho nos falta, ¿verdad? Y la paciencia, piedad, creo que venimos hablando. Darle el testimonio de que realmente el Señor mora en nuestra vida. Y a la piedad, amor fraternal. Y al amor fraternal, caridad. Amor bien, bien importante. Desde una perspectiva hebrea, entonces la piedad no se entiende principalmente como un sentimiento religioso interior, ¿ok? Vamos a entrar un poquito más a fondo, sino como una vida de fidelidad y obediencia al Eterno en todas las áreas de nuestra vida, ¿ok? Desde la perspectiva hebrea. Puede ser que segunda de Pedro la escribió ¿quién? Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Era griego, romano, latino, americano? Era un israelita, ¿entiendes? Y cuando él escribe eso, esos primeros lectores de aquella época, fueron profundamente influenciados, ¿sabes? Porque ven ahí un pensamiento hebreo, en lo que está expresando nuestro hermano el apóstol. Así que en el pensamiento hebreo, una persona piadosa es aquella que, uno, camina con el Eterno 24/7, si lo quiere poner así, diariamente. O sea, que no es un dominguero, que decide caminar con el Eterno los domingos, para venir a la iglesia. No, eso no pasa aquí. Y después de aquí nos olvidamos del Eterno y hasta el próximo domingo vamos a caminar con él otra vez. Así que camina con el Eterno diariamente.
Guarda sus mandamientos, es importante. Hay que conocer la Escritura, saber lo que le agrada, ¿verdad? Y aplicarlo a nuestra vida. Mandamientos, como se enseña en el hebreo, los mandamientos positivos, esto harás, y los mandamientos negativos, esto no harás. Entonces los positivos, por amor, yo cumplo con ellos, y los negativos, esto no harás por reverencia a Él, por temor reverente, decido no caer ahí. ¿Ok? Entonces ya otro día. Bien, número 3. Vive con temor reverente hacia el Eterno. Que mucha falta de reverencia hay en muchos hijos de Dios. No tienen ese temor reverente. Punto 4. Practica la justicia, la misericordia y la fidelidad. O sea, obras de justicia. Aquellas cosas que al Eterno le agrada, que nos enseña por su palabra que debemos de hacer. Y el punto número 5, obviamente refleja el carácter del Eterno en sus relaciones con los demás. O sea, reflejamos su carácter. Mira, hay un ejemplo que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que Enoc caminó con Dios. Está en Génesis 5:24. Describe una vida de comunión y obediencia. Enoc tenía eso. Se caminó con Dios. Y lo mismo ocurre con Noé, que fue llamado justo porque vivía conforme a la voluntad de Dios. Nuestro gran Noé. El concepto hebreo relacionado es, si lo quiere escribir a español, usando letras español, en hebreo se pronuncia Yirat Adonai, con Y. Yirat, Y de punto, R-A-T, y Adonai. Sí. Yirat Adonai, que es temor de Adonai. Que no significa terror, sino significa, ¿sabes qué? Respeto profundo de tu ser, reverencia y disposición a obedecerle. Eso es lo que significa Yirat Adonai. Respeto profundo, reverencia, Yirat, sí, Y de punto, R-A-T, y luego Adonai, que es A-D-O-N-A, y de punto. Respeto profundo, reverencia y disposición a obedecer. De hecho, disposición a obedecer no es otra cosa que en hebreo es emuná, que se traduce como fe, pero es obediencia. Otro concepto importante es Gesed. Lo puedo escribir con H, H-E-S-E-D, Gesed. H-E-S-E-D, que es la fidelidad amorosa que se expresa en acciones concretas. O sea, usted, porque ama al Eterno, da un testimonio correcto delante de los demás. Eso es Gesed. Por eso, al leer 2 de Pedro 1:3, desde una perspectiva hebrea, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad podría entenderse como el Eterno nos ha dado todo lo necesario para vivir en una relación fiel con Él y para caminar en obediencia a sus caminos o sus propósitos. Caminar en sus propósitos. Y lamentablemente la mayoría de nuestros hermanos en la fe no están caminando conforme los propósitos del Eterno. Y por eso es que se enredan y se meten en muchos problemas, porque están caminando ellos y creen que están caminando con el Señor, están caminando ellos sin el Señor. En sus propios caminos, exactamente. Entonces la piedad no es aislarse del mundo ni parecer religioso. Es como lo han entendido por ahí otras religiones, ¿verdad? Es una manera de vivir donde cada decisión, que puede ser en tu trabajo, en la familia, en los negocios, en palabras y relaciones, se puede someter a la voluntad del Eterno. Todo lo que tú hagas sea sometido a su voluntad. Y en la mentalidad hebrea, la verdadera fe
siempre se demuestra mediante la conducta, ¿sabes? No es meramente creer, es conducta. Yo te voy a demostrar mi fe por mi conducta, por lo que yo hago en base a la palabra, a su promesa, lo que yo le creo al Eterno y camino. Ahí tú vas a ver mi fe. No por solamente decirte, yo creo. Por eso la piedad es una vida que refleja el carácter del Eterno en acciones concretas. Así que en 2 de Pedro 1:4, sería el siguiente versículo 4, Pedro dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es Reina Valera desde el 60. Ok, Pedro no enumera explícitamente cuáles son esas promesas en ese versículo. Pero en el contexto vamos a decir, del Nuevo Testamento y de su propia carta, podemos identificar varias promesas que Dios ha dado a los creyentes. Número 1, aunque Pedro no las identifica con claridad, pero a través del Nuevo Testamento y de la misma carta, podemos ver algunas de esas promesas. Número 1, la promesa de la vida eterna. Y Yeshua lo prometió. Quienes crean en Él y lo obedezcan, tendrán vida eterna y resurrección. Número 2, la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? O el Espíritu del Eterno. Donde Dios promete morar en su pueblo y capacitarlo para vivir en obediencia. Esa es otra promesa que la podemos ver ahí. Número 3, la promesa del perdón de los pecados. Por medio de Yeshua, los pecados son perdonados. Y la persona es reconciliada con el Padre a través de Yeshua. Amén. Punto 4. La promesa de una nueva naturaleza y transformación. Eso es hermoso. El Eterno promete cambiarnos, cambiar el corazón y producir en el creyente un carácter semejante al suyo. Que seamos como Yeshua. Punto número 5. La promesa de la herencia futura en el reino del Eterno. Pedro habla más adelante de una entrada abundante en el reino eterno de Yeshua. Eso está en 2 de Pedro 1:11. 2 de Pedro 1:11. La promesa de la herencia futura en el reino del Eterno. Y punto 6. La promesa de la segunda venida de Yeshua. Es un tema muy importante en 2 de Pedro. La esperanza del regreso de Yeshua, la restauración final. Así que desde una perspectiva hebrea, las promesas del Eterno no son simplemente declaraciones para creer, sino compromisos de pacto. Esto es bien interesante. No son simplemente declaraciones para creer, no. Cada promesa es un compromiso de pacto que el Eterno ha hecho para nosotros. Así que el Eterno promete ser Elohim, el Dios de su pueblo. 2, habitar entre ellos. Es un pacto. Darles un corazón nuevo, eso es otro pacto. Escribir su ley en sus corazones, otro. Y traer redención y restauración es otro pacto. Repito, ser el Elohim, el Dios de su pueblo. 2, habitar entre ellos. 3, darles un corazón nuevo. 4, escribir su ley en sus corazones. 5, traer redención y restauración. Por eso cuando Pedro habla de las preciosas y grandísimas promesas, parece referirse al conjunto de bendiciones del nuevo pacto cumplidas en Yeshua
como por ejemplo el perdón, la presencia del Eterno, la transformación interior, la victoria sobre el pecado, la vida eterna y la participación en el reino venidero. Y lo interesante es que Pedro dice que por medio de esas promesas llegamos a ser, ¿verdad? Aquí la idea no es solo que las promesas nos esperan en el futuro, sino que ya están obrando en nosotros ahora, ¿eh? Transformándonos para reflejar el carácter del Eterno y obviamente pues escapar de la corrupción del mundo, como él lo dice en los textos. Ok. Cuando utiliza en 2 Pedro 1:4, que habla de que somos participantes de la naturaleza divina, obviamente no aparece como una frase técnica en el Antiguo Testamento hebreo, por lo que para entenderla desde una perspectiva hebrea hay que considerar cómo los hebreos entendían la relación entre el Eterno y el ser humano. O sea, hay que ir ahí y entender eso. Ok, lo que no significa en el pensamiento hebreo participar en la naturaleza divina, lo que no significa en el pensamiento hebreo el ser humano nunca se convierte en el Eterno, ni comparte su esencia divina. Porque hay una clara distinción entre el creador y la criatura. Eso está claramente expresado en la enseñanza hebrea, en la Torah y todas esas cosas. Por eso Pedro no está enseñando que los creyentes se vuelven igual que Dios o adquieren divinidad propia. No está enseñando eso. Ahora, lo que sí significa en esa mentalidad hebrea es que la idea se relaciona con ser transformados para reflejar el carácter del Eterno. Eso es diferente. ¿Ves? Vamos siendo transformados para reflejar, manifestar lo divino. ¿Ok? Acuérdense que desde el principio el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Está en Génesis 1, 26, 27. Y como que enseñamos una vez, ¿qué fue lo que perdió el hombre cuando pecó? De las dos cosas, de imagen y semejanza. La imagen, porque imagen es Selen, diseño de vida. Que lo viene a rescatar Yeshua, que es el Selen del Dios invisible. Eso es bien interesante. Ok. Así que el propósito del Eterno era que su pueblo reflejara sus atributos, su santidad o pureza, su justicia, su amor, su misericordia, su fidelidad. ¿Ven? Que pudieran reflejar eso. Por ejemplo, el Eterno dice a Israel, sé santo porque yo soy santo. Santidad no significa convertirse en el Eterno, sino parecerse a Él en conducta y carácter. O sea, es permitir que Él manifieste su pureza. ¿Ok? Aunque la idea del pacto, en el pensamiento hebreo, cuando una persona entra en pacto con el Eterno, comienza a vivir según los caminos del Eterno. ¿Ok? Se conoce como jalaja o jalajá. Sí, o jalaja, es caminar. Mientras más camina en obediencia, más refleja el carácter divino. Eso que se trata de obediencia. O sea, yo me rindo al Señor, yo entrego mi vida y comienzo a caminar en obediencia a Él, permitiendo que Él manifieste su vida. ¿Ven? Y así voy reflejando su carácter, porque el mío no sirve. Así, participar de la naturaleza divina puede entenderse como compartir y manifestar en nuestra vida, ¿verdad, humana, las cualidades morales y espirituales que provienen del Eterno. Los profetas anunciaron que Dios daría a su pueblo un corazón nuevo, un espíritu nuevo y su ley escrita en el corazón. Por ejemplo, Ezequiel 36, 26 y 27.
Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Eso está en Ezequiel 36, 26, 27. Cuando eso ocurre, la persona vive de acuerdo con la voluntad del Eterno. Y esa transformación es muy cercana a lo que Pedro entonces describe dentro del contexto de 2 de Pedro 1. Observa que inmediatamente después Pedro menciona virtudes como la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, afecto fraternal, amor. Estas cualidades son una explicación práctica de lo que significa participar de la naturaleza divina. ¿Ok? O sea, lo que dice Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? Es permitir que Él viva. Así que no se trata de adquirir poderes divinos, sino de que la vida del Eterno se refleje en el carácter del creyente. Así que desde una perspectiva hebrea, una parafrasis podría ser, parafraseando el texto, el Eterno el Eterno nos ha hecho partícipes de su vida y de su carácter, para que caminemos en sus caminos y reflejemos su santidad, escapando de la corrupción del mundo. Miren lo que tenemos nosotros. O sea, si Él está morando en nosotros, nos está dando participación de su naturaleza. Porque Él sabe que sin Él no lo podemos lograr. Es una idea muy relacionada con el concepto hebreo de imitar al Eterno. Imitadores de Cristo. Así como el Eterno es misericordioso, justo y santo, su pueblo debe vivir de la misma manera. La expresión naturaleza divina puede traducirse al hebreo de varias maneras según el contexto. Es como la esencia o naturaleza de Dios en nosotros. La palabra teva, ¿qué es esta? Esta palabra teva, ese es su sonido. Significa naturaleza, carácter y Elohí, que es esta otra palabra, teva, Elohí. Elohí significa lo divino y todo lo relacionado con el Eterno. ¿Sí? Y esto de por sí, estudiar estas dos palabras es interesantísimo, pero eso podría ser otro día. Para que usted vea ese orden, por qué se escogió esta letra después de esta y la otra y las demás. Es bien tremendo, ¿sabes? Bien tremendo. Sí, hay muchas cosas que podemos entrar, pero ya por lo menos comprendieron, ¿verdad? Todo nos ha sido dado para que podamos vivir una vida correcta delante del Eterno. No nos falta nada, que es lo que dice la palabra también, que en Cristo estamos completos en Él, en Yeshua, ¿verdad? Así que si es completo, es completo, no es a media. Esto es cuestión de conocer realmente la palabra, para a través de ella conocer su promesa, conocer su carácter, conocer lo que le agrada, lo que le desagrada, conocer a Yeshua, entender lo que somos, verdadera identidad, eso es importante, hacemos de arriba, cuál es nuestra herencia, todo eso es importante para entonces aplicarlo a nuestra vida. Amén. En todo momento dando testimonio al mundo de aquel que decimos que mora en nosotros. Y eso es un proceso que nos puede tomar toda la vida. Pero hay que avanzar, hay que caminar día a día y desarrollarnos día a día. No nos podemos estancar. Los problemas no nos pueden estancar. Vienen los problemas, la adversidad, viene todo eso, pero eso es para hacernos crecer. Hacernos madurar y
y profundizar y depender más del Eterno, pero hay que seguir caminando. No podemos usar eso de excusas. No, que tengo esto, que tengo lo otro, pues no te puedo servir ya, no puedo, porque esto no puedo. No, así no. Hay que continuar. Porque hacemos una oración. Padre eterno y bueno, precioso y poderoso, te damos toda la gloria a ti. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra tiene tanto que dar. Hay tanta revelación en ella, tanta carne espiritual para alimentarnos, Señor, que no dejemos o que no descuidemos, que debemos de estar un tiempo para escudriñar tu palabra, para sentarnos y leer un poco, meditar en ella y pedir que tu Espíritu nos revele esos secretos que están ahí guardados, que serán revelados a aquellos que buscan con un corazón puro, según dice Mateo 5:8. Que podamos nosotros aprender a vivir en obediencia a ti, rendidos totalmente a ti, permitiendo que la vida de Yeshua se manifieste y que los demás que no te conocen puedan ver y ser tocados por tu realidad, manifestándose a través de nosotros los que hemos nacido de arriba. Que procuremos siempre dar un testimonio correcto, que no seamos muy ligeros en nuestro hablar, pensar, en nuestro actuar, porque podemos dar un mal testimonio y eso va a afectar a aquellos que nos estén viendo. No queremos ser de esos. Hay muchos hijos tuyos, Señor, de los cuales, Señor, hemos orado, te hemos pedido perdón porque ha habido mucha irresponsabilidad en muchos hijos, hijas tuyas, aleluya, que viven de una manera alocada, no hay orden en sus vidas, hay impulsos, son muy rápidos hablando, y eso no es bueno, porque todos debemos reflejar el carácter de Yeshua. Que podamos siempre tener presente en cada situación, primeramente antes de lanzarnos a una reacción o lo que sea, pensar en cómo lo haría Yeshua. Y con esa sabiduría combinada con la revelación y el conocimiento, podamos entonces hacerlo de la manera que Yeshua lo haría. Y así vamos a dar un buen testimonio. Gracias, Señor. En Yeshua, amén, amén, amén. Bueno, los que están por internet, bendiciones.